Hemos estado diciendo que si queremos ser una iglesia que obra bíblicamente para la gloria de Dios, aún el evangelismo y la oración tiene que ser conforme al modelo dado por Dios en su palabra, la Biblia. Y hemos venido diciendo que hay algunas verdades a considerar al respecto. A la luz de este pasaje vemos que la oración evangelística, vimos que es una disciplina que es el resultado de un mandato divino y que por tanto hay que obedecer. También hemos visto que la oración evangelística, como vemos aquí, tiene que ser perseverante. El creyente tiene que todo el tiempo y todos los días de su vida estar perseverando en oración para que el Señor abra puertas, para que los creyentes puedan hablar, para que se hable como se debe de hablar y para predicar estas buenas nuevas de salvación a un mundo que tanta necesidad tiene de Cristo. Además de perseverancia, hemos visto que también la oración evangelística y la acción evangelística exige constancia. No es algo que ocurre en un momento particular, como parte de un programa particular, sino que es algo que tiene que ocurrir todo el tiempo de nuestra vida como cristianos. De hecho, la oración evangelística y la acción evangelizadora tiene que ser un estilo de vida en nosotros. También vimos que exige de fe. El apóstol dice con acción de gracias, como diciendo, dando gracias antes que de las cosas comiencen a ocurrir y a suceder, porque se supone que si usted da gracias porque usted está confiando en que Dios va a hacer, porque usted ha pedido conforme al nombre de Jesucristo, y sabemos que cuando pedimos conforme a la voluntad de Cristo, pues el Señor obra, pues así lo promete el Señor. Y hoy vamos a estar hablando sobre la oración evangelística y su enfoque. Si usted presta especial atención al versículo número 3 de Colosenses 4, Pablo dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Y nosotros es evidentemente Pablo y todos los ministros de la iglesia del Señor. Y nosotros es también todos los creyentes. ¿Por qué? Porque la gran comisión dada por Jesucristo de ir y predicar las buenas nuevas a toda criatura y hasta lo último de la tierra no es algo limitado a un grupo particular de creyentes, sino que es una ordenanza, es un mandamiento dado a todos los cristianos de todos los tiempos. Eso significa que entonces hay que orar por los que van a hacer este trabajo, hay que orar por los creyentes, hay que orar por los obreros en la acción evangelística. Nosotros vamos a estar trayendo un predicador por el cual ya tenemos que orar. Nosotros vamos a estar yendo a la calle, tenemos que estar orando por los que van a ir a la calle. Pero también hay otros que no pueden ir a la calle, pero pueden orar para que el Señor traiga a aquellos que tienen que ser traídos para que uno le pueda dar testimonio de Cristo. En fin, hay que orar por los obreros. Él dice por nosotros. Pablo pide que se ore por aquellos que están predicando. Ahora, la interrogante que surge cuando nosotros meditamos en este pasaje es ¿por qué Pablo pide que oremos por los obreros? ¿Por qué él hace esta petición a la iglesia? Y esto es muy importante porque no hay nada que nos distinga salvo época, cultura y trasfondo cultural de la iglesia de Colosas. Pero lo que tenemos en común es al mismo Dios, al mismo Padre Celestial y la misma condición del pueblo de Dios y de iglesia de Dios. Eso significa que así como se ruega a la iglesia de Colosas que oren por los obreros, la iglesia Verdad y Vida tiene que doblar rodillas y orar por los obreros que están llevando la buena nueva. Pero no solo los obreros de esta iglesia, porque Pablo no está en Colosas y dice oren por nosotros, sino también por los obreros de otras iglesias, por las iglesias hermanas, por las iglesias vecinas, por los pastores vecinos, por los pastores que son hermanos, porque esta obra no es de uno ni de dos, esta obra no es particularidad nuestra, no es exclusivamente nuestra. Somos un gran equipo que conformamos este cuerpo de Cristo que está diseminado por todas partes y que necesita del respaldo de nuestra oración constante para que Dios levante todos los obreros que hagan falta para ir y recoger esa cosecha que la Biblia dice que está lista, que está blanca, que está madura y que simplemente alguien tiene que irla a recoger. ¿Por qué Pablo pide oren por nosotros? Porque como evangelista, como misionero que es, ha constatado la realidad de lo dicho por Jesús.
le ha impactado las palabras del Evangelio. Palabras que también tienen que impactar tu corazón y mi corazón. Palabras que deben resonar cada día en nosotros y ante las cuales no podemos ser indiferentes. Porque ser indiferente a esto sería ir en contra del anhelo de Dios. Pues la Biblia dice que el deseo de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y como el deseo de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento y ha comisionado un pueblo para que vayan y prediquen, entonces no podemos ser indiferentes ante la necesidad de un mundo sin Cristo y que está perdido, que se está perdiendo y que la Biblia describe como maduro y como listo para ser recogido. Lo primero a considerar y de lo cual no podemos ser indiferentes es que la mies es mucha. Es mucha. Lucas capítulo 10, versículo número 2 nos dice: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y yo quiero hacerle una pregunta en esta mañana. ¿Quién es el que está diciendo estas palabras? Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es Dios hecho hombre. Pero Jesús además es alguien que no habla por sí mismo. Es alguien que simplemente habla lo que ha oído de su Padre Celestial. Quiere decir que lo dicho por él son la revelación de Dios. Dios habla por medio de Jesús. El libro de los Hebreos capítulo 1 verso 1 dice que en el pasado Dios habló con los padres y con los profetas, y nos declara que en estos tiempos Dios está hablando a través de Jesucristo. Jesucristo es la revelación máxima de Dios. Él habla la palabra de Dios. Él tiene la autoridad de Dios y revela lo que hay en el corazón y en la mente de Dios. Y parte de esta revelación es esta: que la mies a la verdad es mucho. Lo está diciendo en un momento muy interesante, porque la comunidad donde Jesús está hablando son gente que supuestamente son temerosos de Jehová Dios. Tienen un trasfondo religioso, vamos a decir bíblico. Ellos tenían el Antiguo Testamento, ellos tenían un templo, tenían rituales, tenían enseñanza. Sin embargo, había una gran realidad. Hablaban mucho de Dios, pero Jesús mismo dice que su corazón estaba lejos de él. Eso significa que tenían que ser acercados al Padre Celestial. Amados hermanos, las condiciones no han cambiado en nuestro tiempo. La gente sigue con un corazón duro, saturado de mucha religión, probablemente. Hablan incluso de Dios, mientan el nombre de Dios, claman: ay Dios mío. Pero siguen teniendo un corazón lejos de Dios. Y a cada ser humano sin Cristo, Dios lo ve como una planta que hay que ir a cultivar y cosechar. Dios lo ve como un blanco al cual la iglesia de Jesucristo tiene que darle. Tiene que llegar y tiene que alcanzarle. Porque con esto Dios tiene dos objetivos. Uno, o que la persona se arrepienta, se convierta y sea salva, o simplemente quede sin justificación delante de Dios para condenación suya en el día del juicio. Amados hermanos, y si cada alma es el blanco de Dios, eso significa que la iglesia tiene que ver en cada alma a su blanco. Y en vez de estar apuntando a otras áreas en la vida, incluso en la vida ministerial y en la vida cristiana, el enfoque número uno en el cual la iglesia debe de estar enfocada cada instante, porque la mies es mucha, verdaderamente, tiene que ser el evangelista. Entonces hay que orar para que ese sentir evangelístico se impregne en nuestra alma y en nuestro corazón, de tal manera que a donde quiera que me mueva y como me mueva, el evangelismo sea mi estilo de vida, porque la mies es mucha. Y Dios no quiere los frutos en el piso. Dios no quiere los frutos en el campo. Dios quiere los frutos cosechados y en su granero. Y ese granero es la iglesia de Dios.
Por tanto, esto demanda, esto exige que tomemos conciencia de esta gran verdad. La mies es mucha. Y si en los tiempos de Cristo ya esto es, así como la mies es mucha, era una realidad, también era una realidad lo concerniente a la escasez de obreros. Los obreros pocos. Los obreros en aquel tiempo eran insuficientes para ir y recoger toda esa cosecha. Y lo interesante es que 2000 años después, los obreros siguen siendo pocos. Siguen siendo pocos porque hay mucho que hacer. Y siguen siendo pocos porque lo cierto es que muchas veces no respondemos a la invitación de Dios, a la ordenanza de Dios, al llamado de Dios como hemos de responder. Porque preferimos asentarnos en nuestra propia comodidad sin pagar el precio de asumir los retos de ir y cosechar. Si bien es cierto que siempre van a ser insuficientes los obreros, también es cierto que los obreros podrían ser un poquito más si cada uno de nosotros, en el nombre del Señor, con la autoridad del Espíritu Santo que ya tiene, porque ya Él vino, y esa autoridad de Cristo, resolviera en su vida y en su corazón testificar de Cristo, hablar de Cristo y evangelizar todo el tiempo. Mis queridos hermanos, esto exige que haya un cambio en tu mente y en tu corazón con respecto a cómo te ves a ti mismo delante de Dios. Y te pregunto, ¿cómo te ves tú? ¿Te ves como hijo de Dios? Estoy convencido que sí, porque si has creído en Él como Señor y Salvador, es lo que eres. ¿Te ves como pueblo de Dios? Claro que sí. Porque la Biblia dice que fuimos engendrados en este cuerpo. Pero te ves como obrero que Dios quiere usar para ir y cosechar el grano que está maduro. Ahí es donde muchas veces decimos, yo no soy ese obrero. Pero esas son las cosas que Satanás quiere poner en tu mente y en tu corazón. Hacerte sentir y ver que usted no es obrero. Y amados hermanos, la Biblia dice lo contrario. Porque primero los Corintios capítulo 12 declara que a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y esa manifestación del Espíritu que vino desde el momento en que usted creyó en Cristo como Señor y Salvador, es la misma autoridad que te faculta para usted poder dar testimonio. Jesús dijo que cuando el Espíritu viniera, Él te guiaría toda la verdad, te recordaría todas las cosas y te enseñaría. Y te otorgaría la virtud, el dinamismo necesario, el poder necesario para predicar este Evangelio. Entonces, tienes en el nombre del Señor que examinar estas cosas y resolver, empezar a verte como obrero de Dios y no como un simple espectador de lo que Dios hace. Porque ahí es donde está nuestro problema muchas veces. Nos gozamos en lo que Dios hace y es válido gozarse y gloria a Dios, porque debemos gozarnos en lo que Dios hace. Aquí lo hacemos y damos gracias a Dios por ello. Pero créame que la satisfacción más grande y plena que usted va a puede llegar a experimentar en su alma es cuando usted decide cambiar de su condición y además de ser un espectador, convertirse en obrero de la viña de Dios. Al responder como respondieron todos los grandes hombres de la Biblia, heme aquí, Señor, envíame a mí. Ninguno va a poder decir, soy muy joven. Jeremías era joven y Dios le dijo, no digas soy niño. Ninguno va a poder decir, soy muy viejo. Porque cuando Dios le pidió a Abraham que fuera el padre de la simiente prometida, el Señor tenía 99 años. ¿Ves? ¿Se imagina usted? Y en el medio estamos todos los demás.
En el medio estamos usted y yo. Tenemos que vernos como obreros. Tenemos que pensar en la obra. Porque el problema también a veces radica en el hecho de que estamos tan ensimismados en nosotros mismos, en nuestros problemas, en nuestras preocupaciones, que es válido estarlo, que la obra de Dios pasa a segundo plano y nos desenfocamos de la necesidad que hay de cosechar. Cuando hablo de cosecha no me refiero a la teología moderna esta de cosecha, de dar dinero. No, reprende eso. Cuando hablo de cosechar es de predicar el Evangelio, de ir y recoger las almas convertidas, de discipularlas, de bautizarlas, de dedicar tiempo para esto. Porque en mi casa yo recuerdo que sembrábamos frijoles. Y cuando usted siembra frijoles, la cosa no termina cuando usted recogió el frijol. Después usted lo tiene que paliar para que salga de ahí de la cajeta. Y después viene otro trabajo, aventarlo, tirarlo al aire con una zaranda, como se llama, para que el viento separe las piedras y la paja y el grano quede limpio. Y después viene el secado. Y después viene manteca, chicharrón, malanga, una olla de presión, fuego y a disfrutar. Pero para llegar a disfrutar eso, primero tiene que haber hecho todo esto. Igual en la vida cristiana. Usted tiene que sembrar. Y sembrar es dar el Evangelio. Y cuando está el fruto, que la persona hizo su arrepentimiento, entender que es momento de recoger, pero bautizarla es como limpiarla. Y después apalearlo y secarlo es discipular. Todo esto es parte de la gran comisión. Y tenemos que romper con este círculo vicioso en el cual estamos, donde pensamos en nosotros y solamente nosotros, y hemos de empezar a ver al mundo con la mira de Dios como pueblo necesitado, como grano listo, y decidir en nuestro corazón tomar acción. Y la primera acción a tomar está vinculada a la oración. Pablo lo sabía y por eso dice, oren por mí, oren por nosotros para que se nos hagan oportunidades. Pero Jesús en este pasaje, ¿qué es lo que dice? Rogad. Y rogad está asociado a la oración. Pidan, rueguen. ¿Rueguen a quién? Rueguen a aquel que es el dueño de la mies. Y esto es interesante. Vamos a ir a recoger una mies que no es nuestra. ¿Que es de quién? Del Señor. Y siendo que el Señor es grande, glorioso, todopoderoso, santo, que ha sido tan bueno con nosotros, hermanos, si nos esforzamos por hacer las cosas bien para nuestras cosas personales, pues cuánto más por aquel que tanto ha hecho por nosotros. Debemos de rogar a ese Señor de la mies. ¿Y cuál tiene que ser la petición? ¿Cuál es el ruego? Que Él que envíe los obreros a la mies. Y ten en cuenta que cuando usted empiece, Señor, envía obreros, Dios probablemente te esté diciendo también, yo voy a enviar a obreros, pero quiero verte al frente. Tú eres uno de ellos. ¿Qué esperas? Quiero empezar contigo. Y aquí hay algo muy interesante cuando meditamos en esto. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros. ¿Qué es lo que necesita la mies, hermano? Obreros. ¿Quién envía a los obreros? Dios. ¿Quiénes tienen que pedir? Nosotros. Pero ¿por qué pedir a Dios? Uno de los errores que suelen ocurrir en las iglesias en nuestro tiempo y por los cuales muchas iglesias están fallando en la evangelización y en el alcance, ¿sabe cuál es? En que han sustituido al Señor de la mies por los pastores de la mies, por las visiones, porque hoy en día todo el mundo tiene visión, la visión del pastor, la visión del presidente no sé qué, la visión del líder tal, la visión de aquí, la visión de allá, y Dios como que, a ver, ¿el negocio es de Dios?
Y los hombres presentándose como, mira Señor, esta es mi visión, échale aquí tu bendición. No, las cosas no funcionan así. Por eso está yendo la cosa tan mal. Por eso estamos viendo a la iglesia metidas en una mercadotecnia no bíblica para justificar lo que no tiene justificación. Y esa es la razón por la cual vemos a iglesias dedicadas a todo tipo de cosas de una manera errada. Vamos a repartir comida, porque si repartimos comida la gente llega. Mire, la experiencia nos ha enseñado que la gente llega, se atraganta, se va y no pasa nada, porque la gente tiene el espíritu de los 10 leprosos, que vienen, se benefician de la obra de Dios y uno solo regresa. Y yo no sé usted, pero la Biblia que yo leo, lo que dice es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la gente lo que necesita oír, ¿qué cosa es? La palabra de Dios. La Biblia no dice la fe viene por oír alabanza, las alabanzas de Dios. O la fe viene por este ministerio, aquel o el otro. Estas cosas son herramientas, pero herramientas que tienen que ser subordinadas a la revelación de Dios. Y la revelación de Dios es que se comunique el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que el hombre ha pecado contra Dios, está bajo juicio, bajo maldición, le guste o no a la gente, que tiene que arrepentirse, que tiene que poner su fe en Jesús, no en el Jesús histórico solamente, sino en lo que Jesús hizo, que es Cordero de Dios, que muere para expiar culpa y que hay que poner la fe en Él, porque solo su sangre limpia de todo pecado, reconcilia con Dios y la vida eterna. Hay que rogar al Señor de la mies que envíe obreros comprometidos con el Evangelio. Muchas veces, sobre todo cuando uno es llamado como pastor a iglesias nuevas, le dicen, ¿cuál es su visión para el ministerio? Hermano, como si los hombres fuéramos el Espíritu Santo, que puede provocar movimientos. Aquí no hay hombre alguno que provoque movimiento de nada. La única visión válida es la que Dios da en sus mandamientos. Ahora, que hay que tener organización, buena administración, planificación, eso no se descarta, nadie descarta eso. Jesús era muy planificado, pero todo eso tiene que estar subordinado a las cosas tal y como Dios las ha revelado en su Escritura. Y la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Y lo que hacen falta son obreros dispuestos a pagar el precio de ir a la gente, predicarle el Evangelio y dedicarle tiempo a través del discipulado. Ese es el tipo de obrero por el que tenemos que orar. Hermanos, los obreros eran y siguen siendo pocos. Y como eran y siguen siendo pocos, pues la iglesia tiene que seguir, ¿qué? Orando. Y tiene que seguir pidiendo, Señor, envía obreros. ¿Y por qué pedir esto? Por algo que es muy interesante y que el diablo ha sido muy astuto en hacerle pensar lo contrario a la iglesia. Fíjense, a veces cuando hablamos de evangelismo, ¿qué es lo primero que pensamos o nos viene a la mente o nos viene al corazón? Yo no estoy listo. La gente no está lista para oír. Este pueblo, esta ciudad es muy dura. ¿Lo hemos oído? La gran realidad es que la Biblia revela que las cosas son al revés. A veces los duros y los que no estamos listos porque no nos hemos tomado en serio las cosas somos nosotros. Porque Jesús dice algo muy diferente. Y Jesús es Dios y Jesús no miente. Juan 4:35, por favor. Juan 4:35. Y esto es un cuestionamiento de Jesús a los campesinos, a esta gente que está alrededor de él. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, estas son palabras autoritativas, yo lo digo. Ya dijimos hace un rato que Jesús no habla por su cuenta, sino lo que ha oído de quién, del Padre, y esto viene del Padre. Y acto seguido da un mandamiento, porque la palabra que usa a continuación
Está en tono imperativo. Alzad. ¿Y a quién se lo está diciendo? A sus discípulos. Usted y yo que somos, también es para nosotros. ¿Qué te dice Dios, iglesia? Alza tus ojos y mira los campos. Esto es muy interesante aquí. Alza tus ojos, porque lo cierto es, Cardel, repréndalo. Lo cierto es que el diablo anda ahí molesto. Mira cómo usan los del audio. Lo cierto es, cuando vienen muchos problemas a su vida, ¿qué es lo que solemos decirle a la gente? Oye, ¿qué te pasa que andas tan cabizbajo? ¿Verdad? Lo cierto es que las vivencias de cada día muchas veces nos doblan la cerviz y nos humillan y hace que nuestra vista esté desenfocada de las realidades y de la necesidad de este mundo, que en vez de estar mirando hacia afuera, hacia el campo de Dios, estamos mirando a nuestro camino, a nuestro pedacito, y no nos damos cuenta que cuando andamos con la vista baja, usted comete muchos errores. ¿Por qué? Primero, puede tropezar con cosas que tiene delante que su vista periférica no alcanza a mirar. Segundo, no le permite ver lo que hay más allá, y usted se queda limitado tan solo a este pedacito. Entonces, con esto Jesús prácticamente te está diciendo: ¡hey, sal de tu mundo! No está diciendo desatiende tus necesidades personales. Él no está diciendo eso, porque Él tiene una respuesta para eso. ¿Está alguno cansado, trabajado y cargado? Venga a mí, eche mi carga sobre mí y harás ¿qué? Descanso. Él te ha dado los recursos para resolver eso. De tal manera que con su acción, si usted decide obedecer, al levantar la vista, va a poder encontrar la realidad. Dios nos dice, iglesia, mira a los campos. Iglesia, verdad y vida, mira a Pembroke Pines. Iglesia, verdad y vida, mira a Sour Ranches. Mira a Miramar, a Weston, a Hialeah, al Southwest de Miami, a Boca Ratón, porque aquí hay gente de todos lados, son raíces, para la gloria de Dios. Dios te dice a ti y a mí: alza tus ojos y mira ahí donde estás, porque tu familia, tu vecindario, tu trabajo, tu escuela es el campo donde Dios te ha puesto como obrero. Y dice Jesucristo que este campo ya está blanco para la siega, listo para ser recogida la cosecha. Y el obrero eres tú, y el que Dios quiere usar para recoger ese grano y traerlo a este granero es a ti. Dios no cuenta con los ángeles para ellos. Ellos anhelan esto. Él cuenta contigo. Con esta o reviento lo digo. Él cuenta contigo y conmigo. Ese es tu campo. Es a donde tienes que alzar los ojos. Si no alzas la vista, no vas a mirar lo que Dios quiere que tú mires. Vas a estar mirando lo que tu carne quiere mirar. Y con eso te estás perdiendo la oportunidad de ver lo que ya Dios tiene listo para ti. Por eso Pablo dice: oren por mí para que se me abra puertas y para que deba de hablar. Entonces tenemos que orar: Señor, yo como obrero tuyo, ayúdame a alzar la vista para que yo pueda ver a esa persona que ya tú tienes lista para que yo le coseche, para que yo le predique, para que yo le hable. Tienes que pedir a Dios discernimiento. Tienes que pedir a Dios dirección. Tienes que pedirle a Dios que te ayude a levantar la vista. Ahora, la pregunta es: ¿qué cosas en tu vida espiritual están haciendo que usted ande con la vista para abajo? Uno puede ser quizás tus prioridades están en mal orden. Necesitas reajustar prioridades. Puede que sea pecados, porque el pecado hace que la carga te encorve y te humille.
Aquel hombre no se le atrevía a levantar la vista y decía: Señor, soy un pecador, ten piedad de mí. Si ese es tu caso, arrepiéntete de tu pecado, cree en Jesucristo, ruégale que te perdone, hazlo de todo corazón y Él lo hará y te permitirá enderezarte y seguir adelante. Y puede que lo que te esté haciendo bajar la vista sea incluso una iglesia mal organizada ministerialmente, que te está brindando tantos programas y cosas en el cual entretenerte tú en nombre de tu edificación personal, que no es malo, pero no es del todo saludable, mutilando la acción de ir a por el perdido, porque con esto no te permite alzar la vista para ver que hay una cosecha que recoger, porque estamos tan centrados en nosotros mismos y en cómo ser autopastoreados que no nos damos cuenta que hay grano cayendo y pudriéndose y que Dios quiere recoger y traer aquí. Entonces, iglesia, si queremos estar en el centro de la voluntad de Dios y andar conforme a sus designios sobranos, tenemos que alzar la vista y ver que los campos están como blancos para la siembra. ¿Qué significa eso? Listos. ¿Y con quién cuenta Dios para ir a recoger? ¿Con quién cuenta Dios? Contigo, conmigo. Todo lo demás tiene que pasar a segundo plano. ¿Cuántos aquí vienen del campo que saben todo lo que implica siembra? A ver, levanten la mano los guajiros, los campesinos, los jíbaros, como le llamen en su país. ¿Qué pasa si cuando el grano está listo, usted comete a veces el error de esperar un día más? O se cae, o llueve porque está en víspera de temporada de lluvia y se pudre. Y se pierde. Hay un tiempo para cada cosa. Y si Jesús dice que el campo está listo, es porque el sentido de urgencia de cosechar es ya. Tenemos que dejarnos de la bobería, despertar, alzar la vista e ir por el perdido. ¿Y sabe por qué? Porque la cosecha está enmarcada como la cosecha natural dentro de un límite de tiempo. Si usted tiene duda de esto, Juan 9:4. Jesús dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Quién envió al Hijo, hermanos? El Padre. Y ahora, que Jesucristo se convierta en tu modelo a imitar. Así como el Hijo ve como una necesidad hacer la voluntad del Padre, Iglesia Bautista Verdad y Vida de Pembroke Pines, tú y yo tenemos que ver como necesario hacer la obra que Dios nos ha mandado a hacer. Tú y yo tenemos que ver como necesario alzar los ojos a los campos y mirar que la cosecha está lista. Tú y yo tenemos que ver como necesario el ir y cultivar. Tú y yo tenemos que ver como necesario, porque lo es, el evangelismo. Porque de hecho es tan importante que es determinante para vida o para muerte. Entienda que si solo se llega al reino de Dios por medio de la fe en Jesucristo, entonces cuando usted y yo dejamos de evangelizar, de alguna manera estamos contribuyendo a que impere la muerte. ¿Sí? Me es necesario hacer la obra del que me envió. Tiene que haber un cambio en tu mente y en tu corazón con respecto a las cosas de Dios. Y entender que lo que tú vienes a hacer aquí o en la iglesia no es una pasantía, no es una pérdida de tiempo, no es un entretenimiento, es una obra que es necesaria. Entonces tenemos que orar: Dios, dame tiempo para tu obra.
Dios, ayúdame a corregir todo lo que necesita ser corregido para trabajar en tu obra. Dios, pon en orden mi vida y la administración de mi tiempo para ser este instrumento tuyo. El Padre envió al Hijo y el Hijo te ha enviado a ti y a mí cuando nos dijo: id hasta lo último de la tierra y hagan discípulos. ¿Y por qué es necesario? Por una simple razón. Porque el tiempo de cosechar, que es el tiempo que el día dura, está limitado. La noche viene. ¿Y qué es el advenimiento de la noche? La segunda venida de Cristo. Y cuando Cristo haya venido, el tiempo se habrá acabado. La Biblia dice que Cristo viene y que el tiempo de sembrar y cosechar es ahora, no después que Él haya venido. Porque cuando Él venga, Él solo va a tomar el grano que fue acumulado en el granero para llevarlo al reino celestial. Y la paja se quemará afuera. La noche viene cuando nadie pueda trabajar. Entonces el tiempo de trabajar es ahora. Había un himno viejo que decía: trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Lo importante no es por lo cantemos, sino que lo vivamos. Había otro himno que decía: placer verdadero es servir al Señor. No hay obra tan noble, ni paga mejor. Hasta ahí me sé. Amados hermanos, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y la otra cosa en la cual enfocarnos, la comunidad. Dice el Señor, para que el Señor nos abra puertas para la palabra. Entonces el primer enfoque, ¿cuál es? Los obreros. Hay que orar para que Dios levante obreros. Y el segundo enfoque es la comunidad. ¿Y quiere usted saber lo que dice Dios con respecto al enfoque de la comunidad? Venga el domingo que viene, porque es cuando vamos a predicar de esto, ¿verdad? Así que ya usted sabe esto. El campo está listo, la cosecha está lista, la mies está madura, y Dios lo que espera es que usted alce la vista, resuelva en su vida ponerse en manos de Dios e ir en el nombre del Señor para hacer aquello que Dios te ha pedido que hagas, hablar de Cristo. Pastor, no puedo ir. Créeme que a los que no pueden ir, Dios les va a mandar gente a su alrededor. Siempre hay algo a su alrededor. Entonces, es imprescindible que usted, en primer lugar, entonces, haga un acuerdo con Dios. Señor, quiero ser ese instrumento tuyo, ese obrero tuyo, que alza la vista y va y recoge. Mire, no se preocupe cómo Dios va a obrar para hacerle levantar la vista y para hacerle recoger gente. Créame que si usted se pone en las manos de su Señor, Él lo hará. Por eso es importante que tu carga la ponga en las manos del Señor. Que medites qué cosas están haciendo que mi vista esté baja, y en el nombre del Señor corrija lo que necesite ser corregido y ponte en las manos de este Dios. Con sentido de urgencia, porque el tiempo se acaba. Iglesia, ¿lo crees? ¿Qué vas a hacer a partir de ahora después de haber escuchado eso? Durante este tiempo, ora al Señor. Alza tus ojos y mira quién está a tu alrededor que no tiene a Cristo. Y empieza a decirle: Señor, esta persona, o la que tú has ordenado para vida, guíame a ella. Y créame
que Dios lo hará. Créame que Dios lo hará. Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Nosotros somos herramientas. Herramientas que Dios quiere utilizar. Y termino con esta pregunta. ¿Te vas a dejar utilizar? De ahí para allá, yo no puedo meterme, ya es asunto tuyo con tu Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo y la bendición de estar en tu casa y poder predicar tu palabra. Hemos visto que la mies está madura. Ayúdanos como obreros tuyos a cosechar abundante fruto. Señor, en el nombre de Jesucristo, ayúdanos a hacer todos los cambios que necesitan ser hechos en nuestras vidas para poder ser instrumentos tuyos. Quita todo obstáculo, todo tropiezo y ayúdanos a serte fieles. En el nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo. Amén.